Soy Edwin Ceballos, de acá de Panamá, su hermano en Cristo. Quiero enviarles un saludo, un abrazo y muchas bendiciones a todos los hermanos allá en Costa Rica, en especial al pastor Arsenio González. Quiero exhortarlo para que siga dando esa palabra de fe, de bendición de parte de Dios. Gloria a Dios. También un saludo muy especial para su amada esposa, para toda su familia y para cada uno de los hermanos del Concilio Cordero de Dios, que en estos momentos se van a conectar para escuchar esa poderosa palabra que trae el pastor Arsenio, el siervo del Señor. Quiero recordarles que Dios tiene buenos pensamientos para con nosotros. Así que tengamos fe, no perdamos esa fe, que pronto todo esto va a pasar y vamos a poder volvernos a congregar, a reunirnos con todos los hermanos, cada uno en nuestros templos, y vamos a seguir alabando al Señor todos unidos y con un avivamiento mucho más fuerte. Así que Dios me los bendiga y reciban la palabra que el pastor Arsenio trae de parte de Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saluda el pastor Arsenio González una vez más. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de poder llegar a sus vidas, a sus hogares, donde quiera que usted se encuentre, para transmitirle una vez más la enseñanza o la predicación de la palabra del Señor. Hoy es el último domingo del mes de julio y es para mí una bendición poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Antes de entrar en la palabra, quiero dar unas palabras de gratitud nuevamente a personas que nos han estado llamando, se comunican con nosotros para hacernos saber la bendición que es la palabra de Dios para ellos y también pues para hacer de nuestro conocimiento que ellos están conectados haciendo un esfuerzo como lo hacemos nosotros para oír la palabra de Dios los domingos, ya que no podemos estar en los templos exaltando el nombre de nuestro Dios. En este día quiero agradecerle a Dios por el hermano José y su hermana, su familia, todos allá en Guatemala, donde ellos todos los domingos están mirando la grabación de la palabra del Señor y lo comparten con otras personas también. También allá en la República de Honduras, nuestro hermano Porfirio Rubio, su esposa, el resto de su familia, la congregación, les bendecimos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, hermano, por comunicarnos que están al tanto de la palabra del Señor. Enviamos también una palabra de gratitud allá en la capital de Panamá, nuestro hermano Elías Caballero, su familia, que se ha comunicado con nosotros también al momento de estar mirando la palabra del Señor. El ministro de la alabanza, nuestro hermano Edwin Ceballos y su esposa, que nos han sido de mucha bendición también. Ellos domingo tras domingo están conectados mirando la palabra del Señor a través de esta grabación. Y muchos pastores en Volcán, en diferentes partes, les bendecimos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludamos a los pastores del concilio, a la Junta Nacional, a todos y cada uno de ellos, su familia, sus esposas, sus hijos. Saludamos a los hermanos que tengo el privilegio de pastorear, ahí donde están ellos en su casa, mirando esta grabación. Yo les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Quiero, además de bendecirles, enfrentarlo con una realidad. Quizás usted está en un momento difícil, en un momento de angustia, de desesperación. Pues yo quiero decirle que la palabra del Señor nos enseña a usted y a mí que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Necesitamos entender que no vamos a estar excluidos de los problemas, de las situaciones, pero que si entendemos la Biblia, ella nos enseña que Dios está con nosotros y que todo nos va a ser de gran bendición. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de el porqué de las tribulaciones. Óigase bien, el porqué de las tribulaciones. Voy a invitarle ahí donde usted está en su casa, tal vez en la sala, tal vez en la cama, en cualquier parte, sentado, de pie o acostado, como sea, invitarle a que busque en su Biblia en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor para ubicarnos y hacer así el desglosamiento de la palabra del Señor en este precioso día que Dios nos regala, último domingo del mes de julio, que podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová de los ejércitos.
Leo para ustedes, ojalá que usted esté ubicado. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3 y verso 4 nos dice de la siguiente manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Únase en oración conmigo en este momento. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, te doy muchas gracias por darme la bendición de poder llegar a los hogares de mis hermanos en cualquier parte del mundo para compartir esta palabra con cada uno de ellos en este día. Señor, tú conoces la situación que cada persona esté pasando y esta palabra es para enseñarnos a nosotros un sinnúmero de cosas que todas son bendición para nuestras vidas. Que aprendamos a confiar y a creer lo que está escrito en tu palabra para que podamos salir adelante con la ayuda del Señor. Dios, ahí donde se encuentran mis hermanos, tú conoces la vida de cada uno de ellos, tú conoces si tienen fuerzas, si están débiles, ya no quieren seguir, cualquiera que sea la situación. Comparto esta palabra con ellos para que tú les bendigas a través de ella. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis amados. El porqué de las tribulaciones. Quiero hacerle un poquito de historia con respecto al pueblo de Israel. La Biblia nos enseña que cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, ellos se enfrentaron, amados hermanos, a un desierto muy grande y por muchos años, 40 años en el desierto. Y dice la Biblia que ahí enfrentaron el cruce del Mar Rojo, enfrentaron escasez de alimentos, enfrentaron escasez de agua e inclusive la fe le menguó, le faltó cuando decidieron adorar un becerro de oro en vez de adorar a Jehová de los ejércitos. Todas estas cosas ellos lo vivieron en el desierto, pero iban rumbo a la tierra prometida y aunque no llegaron todos, sino la nueva generación fue los que llegaron, pero llegaron a la tierra que Dios les había prometido. Eso nos enseña a usted y a mí que hay que pasar un desierto y que no podemos quedarnos en el desierto. En el desierto tendremos tribulaciones, angustia y desesperación, pero tenemos que pasarlo. No tenemos por qué quedarnos. Una gran enseñanza para usted y para mí en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. La pandemia que se vive a nivel mundial, amados hermanos, es una gran tribulación, una gran desesperación, una gran angustia para la iglesia del Señor. El no poder congregarnos, el no poder disfrutar de la compañía, de la armonía con los hermanos, domingo tras domingo, eso no es bueno para la iglesia. Pero es importante que usted y yo entendamos que esto es una tribulación a nivel mundial y que vamos a salir adelante con la ayuda del Señor. Es cierto, lamentablemente hay que reconocer que en medio de esta pandemia, en medio de este desierto que la iglesia está pasando, mucha gente se ha quedado, mucha gente ha retrocedido, ha menguado la fe, ya no quieren saber nada de Dios. Muchos estaban como esperando este momento para tirarse al mundo a pecar y olvidarse de Dios. Pero esto me recuerda a mí también cuando Elías dijo que todos habían muerto y que no quedaba nadie y Dios le respondió, me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante los Baales. Mis amados hermanos, ojalá que usted y yo pertenezcamos al remanente que Dios tiene guardado para llegar hasta el final. Deseo que Dios te bendiga poderosamente a través de esta palabra bajo el tema el porqué de las tribulaciones. Ok. Estar en tribulación, mis amados hermanos, es estar en aflicción, es estar en desesperación, es estar en medio de una adversidad, es estar viviendo un dolor, es enfrentar el padecimiento. Si tribulación significa aflicción, desesperación, adversidad, dolor y padecimiento, ahí tenemos que pasar nosotros. Qué tremenda esta palabra adversidad. Esto es cuando usted y yo tratamos de emprender algo, de hacer algo y todo nos sale al contrario.
Parece como que hay un enemigo, un adversario que quiere que todo salga mal. En la tribulación a usted le pasa eso y a mí me pasa eso. Pero bueno, es necesario pasar por ahí para que podamos también conocer más a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Quiero explicarle que la palabra tribulación en hebreo significa un método de refinar el metal. O sea, cuando querían refinar, pulir el metal, oro, plata o cobre o bronce, lo metían en este tipo de máquina, llamémosle, para purificar el metal. Eso es lo que significaba o significa la palabra tribulación en hebreo. Y en griego, la palabra se escribe sarar. En hebreo se escribe sarab y en griego se escribe sarar, que significa estar en angustia o estar en estrechez. Entonces, si usted une la palabra refinar con angustia y estrechez, es lo mismo. De manera que cuando usted se encuentra en tribulación, le animo con esta palabra. Dios le está purificando. A través de la tribulación, Dios le purifica a usted y me purifica a mí, o le refina a usted y me refina a mí, para que alumbremos más como verdaderos cristianos. Recordando un poquito de historia para que usted pueda entender un poco más lo que es la tribulación, la angustia. La Biblia nos narra a nosotros que cuando el salmista David, o el rey David, recibió la noticia de que había muerto Saúl y había muerto su mejor amigo, Jonatán, dice la Biblia que David se angustió. David entró en una tribulación, en una desesperación, porque había muerto su mejor amigo. Y él se expresó de la siguiente manera diciendo que el amor de Jonatán para él era mejor que el amor de muchas mujeres aquí en la tierra. Y por eso David entró en tribulación, entró en angustia, entró en desesperación, porque su corazón, sus sentimientos habían sido golpeados tremendamente. Esto nos enseña a nosotros que cuando tu sentimiento, cuando tu corazón, cuando tu persona interna es golpeada por alguna mala noticia o cualquier situación, nosotros entramos en tribulación, en angustia, que no sabemos qué hacer. Y eso le pasó a David y te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Pero yo en esta mañana, al compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, lo que quiero es transmitirle a usted lo que dice Dios con respecto a las tribulaciones que usted y yo tengamos que pasar. La palabra de Dios nos enseña dos verdades. Dice el Salmo 42, versículo 3, oiga bien lo que dice. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras la gente me preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Qué bueno esto, amado hermano. Cuando usted se encuentra en problemas como seguidor de Cristo, usted, amado consiervo del Señor, pastores, predicadores, evangelistas, maestros, que nos hemos parado en los púlpitos a decir que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo ayuda, que Él es nuestro socorro, que Él es nuestro todo. Y cuando estamos en momentos angustiosos, en momentos de tribulación que no sabemos qué hacer, entonces la gente se pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y es ahí donde la gente le transmite, le inyecta a usted y a mí el creer que Dios está lejos de usted y de mí en medio de las tribulaciones. Esa es la primera verdad. Pero la segunda verdad, dice el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. La palabra pronto quiere decir que en medio de la tribulación, cuando usted menos lo piensa, cuando usted menos lo espera, aparece el Dios de la Biblia ayudándole a usted en medio de las tribulaciones y a mí también. De manera que lo que la gente piensa y crea de usted y de mí, porque estamos en una tribulación, en una angustia, en un problema difícil, que nos quieran inyectar, que nos quieran transmitir y que Dios está lejos de nosotros, que se olvidó de usted y de mí, no lo crea, porque la Biblia dice que Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Le bendigo a usted y a su familia con esta palabra en esta hermosa mañana. Así, de esta manera, quiero entrar a desglosar el tema, el porqué de las tribulaciones.
Lo primero que quiero enfocarle en esta mañana, amados hermanos, es que ¿qué nos hace la tribulación a nosotros? La palabra de Dios nos narra a nosotros en este hermoso día que el apóstol Pablo fue un hombre que pasó momentos difíciles, momentos angustiosos de persecución, de azotes, de encarcelamiento, de frío, de hambre y de un sinnúmero de cosas que usted las encuentra en la palabra del Señor. Pero Pablo también llegó a abrir su boca en 1 Corintios capítulo 4, verso 9 y dijo que cuando uno se encuentra en esta situación tan difícil, tan angustiosa aquí en la tierra, nosotros nos convertimos en espectáculo, dice, para el mundo, espectáculo para los ángeles y espectáculo para los hombres. Un espectáculo es algo que se está dando allá y hay un sinnúmero de cantidad de gente que están mirándote, algunos se duelen, otros se ríen y otros se gozan. Eso es ser un espectáculo. De manera que usted y yo, ¿qué nos hace la tribulación? Nos hace ser espectáculo para el mundo. ¿Cuánta gente se ríe de usted? Se ríe de mí. Porque profesamos nuestra fe en el Señor y hay momentos en que parece que Dios no existe, que no está con nosotros. Somos espectáculo para el mundo. Eso es lo primero que Pablo dice con respecto a qué nos hace la tribulación. Lo segundo que tenemos que aprender es que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en 1 de Pedro capítulo 5, verso 9, que los padecimientos que usted y yo suframos aquí, ahí donde usted vive, ahí donde usted está sentado, donde usted está congregándose, donde usted pertenece a una iglesia, todos los padecimientos que usted enfrente ahí, dice que usted no está solo. Porque a nivel mundial hay muchos hermanos con los mismos padecimientos, con las mismas dificultades y quizás peor que la suya y la mía. De manera que, ¿qué nos hace la tribulación? Nos hace espectáculo para el mundo y nos hace compañero de otra gente que está en situaciones quizás más difíciles que la tuya y la mía. Eso es lo primero que nos hace la tribulación. Ok. Otra pregunta. ¿Qué hace la tribulación? Oiga bien, lo primero era ¿qué nos hace la tribulación? Ahora es ¿qué hace la tribulación? Según la palabra de Dios, en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, la tribulación afirma tu fe y afirma mi fe. ¿Por qué decimos esto? Y esto que le voy a decir no es para la gente que sale huyendo en medio del problema. No es para los que se van y dejan todo botado en medio de una tribulación. Usted puede ver hoy en día cómo dentro del ámbito familiar, cuando se enfrenta a problemas, la gente salen huyendo. ¿Cuántos esposos salen huyendo, dejan su hogar, su esposa botada? Al igual que las mujeres dejan su matrimonio, sus hijos botados, porque enfrentan una tribulación, enfrentan un problema, salen huyendo. No tienen convicción de que lo que estén pasando les va a ayudar a bien y que pueden salir adelante con la ayuda del Señor. Dice 1 Tesalonicenses que nosotros, la fe tuya y la mía se afirma en medio de las tribulaciones. Porque en la tribulación usted puede conocer más a Dios si usted confía en Dios. Usted se va a dar de cuenta que ahí está Dios ayudándole, que Él no le ha dejado, que siempre estará con usted y estará conmigo. Pero para eso tenemos que pasar la tribulación. Israel nunca pudo conocer a Dios como un suplidor de alimento si no pasa la necesidad de tener hambre en el desierto. Nunca pudieron darse cuenta que Dios es fuente de agua viva si no son atacados por la sed en el desierto. Nosotros, la fe tuya y la mía, debe de afirmarse en medio de la tribulación. Eso es lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, capítulo 3, verso 2 y versículo 3. De manera que cuando usted y yo nos encontremos en una tribulación muy fuerte, no nos quejemos, no lloremos, más bien digámosle: Señor, gracias porque estás afirmando mi fe, y cuando esto pase, saldré refinado como el oro. Eso es lo que la palabra del Señor
nos enseña a usted y a mí. Ok. El siguiente punto. Puedo decirle, sin temor a equivocarme, que no es muy bienvenido para todos los que estén mirando esta grabación. ¿Por qué decimos que no es bienvenido? Ahorita se lo voy a explicar. En la tribulación hay algo que usted y yo aprendemos. Porque el punto que sigue es, ¿para qué nos sirve? ¿Qué nos enseña la tribulación? La tribulación le enseña a usted y a mí a dar con generosidad. Oiga bien, a dar con generosidad. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Y dice el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. El apóstol Pablo escribe que los hermanos en medio de la tribulación habían aprendido a dar generosamente. Y no dieron como usted y yo damos algunas veces, sino que dieron de su pobreza, número uno, y dieron más allá de sus fuerzas. Aprendieron a dar en medio de la tribulación. Mire, si hay alguien que está en contra de los predicadores de hoy en día, llámese apóstoles, profetas, reverendos, como quiera llamarse, de este tipo de personas que andan predicando la palabra y andan es detrás del dinero, pidiendo dinero, usando palabrerío, artimaña para sacarle la plata a la gente. Yo estoy en contra de eso. Porque yo creo que el que le sirve a Dios debe de servirle por fe, de creer que Dios le llamó y que Dios le va a suplir. Pero hoy muchas personas han convertido el evangelio como un negocio. Debido a eso es que hoy en el mundo entero nosotros los pastores nos han abarcado a todos y hoy nos tienen como unos sinvergüenzas, como unos vividores, como unos pedigüeños, casi que nos tienen como unos miserables, como unos mendigos, porque según la mayoría de la gente, nosotros vivimos expidiendo a la gente. El que conoce la Biblia sabe que no hay nada mejor en esta vida que tener a Dios de nuestra parte. Y uno de los puntos bíblicos para tener a Dios a tu lado y de parte tuya es que usted y yo aprendamos a dar. Ahora, recuerde el pasaje de la viuda que dice que dio lo que tenía mientras que los ricos dieron de los que les sobraba. En estos tiempos tenemos gente que tiene mucho dinero y que de vez en cuando aparecen con una pequeña o grande donación para la obra del Señor. Gloria a Dios por eso. Pero hay personas, amado hermano, que viven en una pobreza, en una gran necesidad. Y esta gente, en medio de esa tribulación, porque no es fácil estar con alguna necesidad, con algo urgente en tu casa, y tal vez tener que tomar la decisión de donar para la obra del Señor en una ofrenda, $1, $5, $10, lo que usted pueda dar. Porque la Biblia enseña que esta iglesia aprendió a dar en medio de la tribulación y que donaron gozosos y que donaron en medio de la profunda pobreza, donaron y que donaron más allá de sus fuerzas. Repito, no le estoy pidiendo, no acostumbro a eso. Pero yo tengo que enseñarle a usted que la tribulación a usted tiene que enseñarle a dar. ¿Por qué? Porque en la tribulación es cuando más necesitamos de Dios. Y el Salmo capítulo 20 nos enseña a usted y a mí que cuando nosotros estemos en angustia, estemos en problemas, estemos en desesperación, el Dios santo de la Biblia hará memoria de tus ofrendas y mis ofrendas. Hoy en día hay muchos predicadores, usted los ve por Facebook, por YouTube y por cualquier medio de comunicación a nivel mundial. Usted ve gente hablando que el diezmo no es bíblico, que el diezmo es de la ley, que es esto, que es lo otro, que es por aquí, por allá. Y hay gente que están esperando oír estas enseñanzas para detenerse y no dar más para el Señor. Yo puedo decirle en esta mañana
en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué no somos inteligentes? Porque hay personas que están en contra de todo esto. A usted no debe de interesarle, ni debe de importarle, perdón esta expresión, lo que la gente piense. El dar es un trato directo de usted con Dios, y Dios ha prometido, no es el hombre que le ha prometido, es Dios que le ha prometido bendecirle a usted en el momento en que usted tome la decisión de dar para Dios lo que Dios pide a usted. Ahora, ¿cuándo debemos dar? Hay personas que no dan porque no tienen, dicen. Están en una pobreza, están aquí y allá. Bueno, el único que puede sacarte adelante se llama Dios. ¿Y cómo lo hace? Cuando usted y yo hayamos aprendido a dar en medio de la tribulación. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué nos enseña la tribulación? Nos enseña a dar con generosidad. Esta iglesia en medio de la pobreza dio con gozo y dieron aún más allá de su fuerza. Quiere decir, amado hermano, usted que me está mirando, que el dar para Dios no significa que tengo que tener mucho, porque teniendo poco puedo dar para Dios lo que siento en mi corazón, sin importar lo que la gente piense de eso, ya que vuelvo a repetirle, el dar para Dios es un trato suyo directamente con Dios, y entre más necesidad tenga usted, más le va a bendecir Dios, porque ahí es donde usted va a conocer a Dios como el único dador que existe de bendiciones para su vida y mi vida. Así que no pongamos como excusa, hoy en día, en esta pandemia que se está viviendo, gloria a Dios por la fidelidad de un sinnúmero de personas que han seguido siendo fieles. Yo entré un poco de vergüenza al inicio de la pandemia y casi no acostumbro a decir estas cosas, pero siento decirla en este momento. Cuando yo comencé a mirar por las noticias por Facebook de que habían pastores que llegaban en moto y llamaban a los miembros por teléfono diciéndole aquí está el número de mi tarjeta, o yo voy por su casa buscando los diezmos, buscando ofrendas, eso para mí es una vergüenza. Gloria a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque yo no creo que debe ser lo correcto. Para mí, el que conoce a Dios en medio de esta pandemia, en medio de esta tribulación, aprende a dar. Aprende a dar para Dios con generosidad. No tienen que andarlo jalando, ni buscándolo, ni llamándolo. La persona aprende a dar y Dios estará con esas personas todo el tiempo. Este servidor que usted ve aquí, hasta el momento, no nos hemos acostado con hambre mi familia y yo, y Dios seguirá supliéndonos a nosotros porque hemos aprendido a dar en medio de esta pandemia, en medio de esta tribulación, hemos aprendido a dar y Dios se ha encargado de bendecir nuestras vidas. Le hablo con base bíblica para que usted vea y con base de testimonio propio que Dios es el mejor suplidor, pero cuando yo aprendo a dar en medio de la tribulación. Así que, ¿qué nos enseña la tribulación? A dar con generosidad. Siguiente punto. ¿Para qué nos sirve la tribulación? Oiga bien, ¿para qué nos sirve la tribulación? En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Oiga bien lo que la palabra del Señor nos dice. Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¿Para qué nos sirve la tribulación? Nos sirve para recomendarnos, amados hermanos. Pero vuelvo a repetirle esto. ¿Cómo va un hermano a ser recomendado en medio de la tribulación si sale huyendo? No. La gente tiene que hablar bien de usted. Tiene que glorificar a Dios, tiene que reconocer que usted es un hombre y una mujer valiente y valienta cuando usted pasa la tribulación, como dice el versículo, en medio de tribulaciones, en medio de necesidades, en medio de angustias. La gente puede decir, este es un verdadero cristiano. Entonces viene una recomendación de la gente hacia usted y hacia mí, porque somos personas que en medio de la tribulación hemos salido adelante. Hoy en día hay muchas personas que les gusta decirse ellos mismos, yo soy aquí, yo soy allá, yo hago aquí, yo hago por allá, yo hago esto. Y eso no es lo correcto. Dejemos que la gente hable. Dejemos que la gente misma diga de usted. ¿Qué ejemplo más grande el de fulano? En medio de la angustia, en medio de la tribulación, ha podido salir adelante con la ayuda del Señor. Eso se llama confiar en el Dios de la Biblia. Qué bueno saber
que en medio de la tribulación, esta nos sirve a usted y a mí para que seamos recomendados siempre y cuando se glorifique el nombre del Señor. Algo más que aprendemos de la tribulación es quién nos consuela en medio de la tribulación. Mis amados hermanos, en la Biblia aparece un sinnúmero de casos de personas que estaban en momentos difíciles. Cuando muere el hijo de la viuda de Naín, lo llevan a enterrar. La mujer va llorando detrás del cadáver de su hijo. Y mucha gente le acompañaba. Pero ninguno de los que le acompañaban podían hacer algo por esta mujer. Pero llegó Jesucristo y le dijo al muchacho, levántate. Tocando el féretro, dice la Biblia, le dijo, levántate, muchacho, y el muchacho se levantó. Entonces dice que se lo entregó a su mamá, que estaba desesperada llorando, en la angustia y en la tribulación por haber perdido a su hijo. Nuevamente pregunto, ¿quién nos puede ayudar en la tribulación? Según leímos donde iniciamos la palabra en esta mañana, dice que el Dios de toda consolación es el que te consuela a ti y me consuela a mí. Pero la consolación de Dios tiene un propósito. Y es que dice que después que usted y yo hayamos sido consolados, podamos consolar a otras personas que están en la misma situación. Ahora, ¿cómo vas a consolar a alguien de una situación difícil que esté pasando si usted mismo no ha logrado pasarla? Si usted salió huyendo, no puede consolar a nadie. Usted tiene que permanecer, usted tiene que creerle a Dios, que vivir para Dios, que confiar en las promesas de Dios e inclusive decirle al Señor, gracias porque me estás refinando. Cuando usted haya pasado la tribulación, entonces dice la palabra que usted puede consolar a otro con la misma consolación que Dios le consoló a usted. Pero para eso tenemos que pasar la gran tribulación que tenga que enfrentar su vida o mi vida. Cuando hablo de gran tribulación es porque en veces la vemos grande. No estoy hablando de la gran tribulación después del rapto de la iglesia, no. Estoy hablando de esa tribulación que en veces, aunque sea pequeñita, usted y yo la miramos demasiado grande. Pero ahí está Dios para ayudarle a usted, para ayudarme a mí, amado hermano, que Él es el que viene y nos consuela. No hay tal palabra de hombre, no hay tal abrazo de hombre y mujer aquí en la tierra cuando usted y yo estamos angustiados, pero el que sí nos consuela es el Dios de la Biblia. Confiamos en eso, en lo que la palabra de Dios nos enseña continuamente a usted y a mí. El Dios de toda consolación. Él es el que puede consolarte para que consolemos a otras personas que estén en la misma situación. ¿Qué más sucede con la tribulación? Hay una buena pregunta. Aquí ya buscando el penúltimo texto. Una buena pregunta. ¿Tiene algo que ver la tribulación con nuestra salvación? Tal vez usted nunca se ha preguntado eso. O tal vez nunca ha pensado en eso. Si tiene algo que ver la tribulación que usted pase. Los momentos difíciles, ¿tiene algo que ver con su salvación? Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. Oiga bien, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Oyó eso? Esta es la respuesta a esa pregunta. ¿Tiene algo que ver la tribulación con nuestra salvación? Dice la palabra del Señor que confirmando la fe, exhortando a los discípulos a que permanecieran en esa fe, sabiendo que es necesario a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hace un momento le enseñé que en la tribulación aprendemos a dar con generosidad. Pero también tengo que recalcarle, no me estoy yendo a ningún extremo, también tengo que recalcarle lo siguiente. El hecho de que usted sea un dador abiertamente para Dios, eso no te salva, hermano. Tú puedes ser el mejor diezmador que haya en una congregación, pero eso no te salva, hermano. Tú puedes cantar y vivir los momentos más felices de tu vida, eso no te salva, hermano.
Pero qué bueno saber que cada tribulación, cada momento angustioso, cada dificultad que usted y yo pasemos, eso nos acerca al reino de los cielos. Oiga bien lo que dije, que pasemos, porque repito esto, si usted sale huyendo, usted no va a ningún lado que no sea la derrota. Pero el que permanece en medio de las tribulaciones se acerca más y más al reino de los cielos. Dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. De manera que la tribulación, ¿para qué me sirve? Me ayuda para yo entrar al reino de Dios. Porque entre más tribulación, entre más angustia, entre más desesperación, más confío en Dios, más creo en su palabra. Y eso me ayuda a permanecer hasta el final, ya sea que muera o que Cristo venga por su iglesia. De manera que cuando usted se encuentra en tribulaciones, en angustia, en problemas, en dificultades, sepa que esto lo está acercando al reino de Dios. Qué bueno eso, que usted lo sepa y que yo también lo sepa. Porque hay veces que creemos que la tribulación es un castigo, es esto, es lo otro, y que ya no sabemos qué hacer en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. No puede ser así, hermano. Esto te acerca a el reino de los cielos. Y en esta mañana, usted que me está mirando, quiero terminar la enseñanza de la palabra de Dios pensando en tres cosas que no deben de faltar, oiga bien, en la vida suya y la mía, que tiene que ver con la tribulación o las tribulaciones que usted y yo tengamos que pasar. Para eso voy a dejar con usted el texto de la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 12. Oiga lo que dice la palabra del Señor, Romanos 12, 12. Tres cosas que no deben de faltar en el creyente. Dice que debemos estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Usted y yo no podemos estar esperando al Señor Jesucristo con una cara amargada como que es el peor castigo que nos está pasando. Porque hay muchas personas que están en la iglesia, están alabando a Dios y están ahí sacrificando su carne, pero están enojados porque no pueden tomarse una cerveza, enojados porque no pueden ir a un baile, enojados porque no pueden andar con cuantas mujeres les aparezcan. Eso lo hacen ellos, viven enojados en los caminos del Señor. No, dice que tengamos gozo en la esperanza. Que estemos gozosos en medio de la esperanza, número uno, y número dos, que estemos sufridos en la tribulación. ¿Qué tribulación te va a producir otra cosa que no sea sufrir? Toda tribulación es sufrimiento, en una y otra área, pero el apóstol aconseja sufrido en la tribulación. O sea, soportemos, aguantemos, permanezcamos hasta el final en medio de la tribulación. Y dice la palabra del Señor en último lugar, constantes en la oración. Gloria al nombre del Señor. Yo siempre he enseñado esto. ¿Quién quiere estar gozoso en medio de una enfermedad? ¿Quién quiere levantar su mano y decir gloria a Dios por este mal que tengo? ¿O quién quiere decir bendito sea Dios por esta tribulación que estoy pasando? ¿Cómo me gozo? Es muy difícil. Pero hay algo que usted y yo no podemos dejar de hacer. Y es, según el apóstol, constantes en la oración. Aunque nuestros labios casi no puedan abrirse debido a la situación que estemos pasando, pero debemos estar constantes en la oración, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, clamando siempre, acercándonos siempre a ese Dios tan grande que usted y yo tenemos en medio de cualquier situación que estemos viviendo. Mis amados hermanos, ahí donde usted está en su casa o en cualquier parte donde usted me esté mirando, yo no sé qué está viviendo usted. Lo único que yo sé es que hay un Dios que te está mirando. Hay un Dios que sabe por dónde estás pasando. Y hay un Dios que sabe qué es lo que estás pensando en este momento con respecto a la situación que estés pasando. Y repito, no es usted, son muchos hermanos a nivel mundial que están en momentos difíciles. Otros quizás, mis amados hermanos, en situaciones más difícil que la suya y la mía. Pero en esta mañana la palabra le ha enseñado a usted que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Vamos a confiar en esa palabra. Y vamos a estar gozosos, vamos a estar sufridos en la tribulación y vamos a estar constantes
en la oración para poder salir adelante. Ahí donde usted me está mirando, yo le voy a hacer una invitación en este momento. Atrévase a acercarse a Dios. La Biblia dice que tenemos que acercarnos al trono de la gracia confiadamente, ya que Cristo cuando murió rompió el velo para que usted y yo tengamos acceso al lugar santísimo. ¿Por qué no se une conmigo en una pequeña oración? Creyéndole a Dios. Yo voy a orar para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude, para que Dios te ilumine inclusive lo que no puedes entender ahorita, para que no retrocedas. ¿Cuánto demorará esta pandemia? ¿Cuánto demorará el que no podamos salir a la calle y relacionarnos con la gente? ¿Cuánto demoraremos en las casas sin poder ir a una iglesia? No lo sabemos, pero sigamos confiando en Dios. Yo te invito a que oremos en este momento, ahí donde te encuentras. Dios te va a ayudar, te va a bendecir. Ore conmigo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, una vez más me acerco al trono de la gracia confiadamente. Si hay algo que me gusta de usted, Dios, es que usted es un Dios omnipresente, que usted está en todas partes. Y ahí donde están mis hermanos, a la distancia, en cualquier país, en cualquier parte del mundo, ahí estás tú con ellos. Y la Biblia me enseña que tú también eres omnisciente, que tú todo lo sabes. Tú sabes los problemas que tengan mis hermanos, las dificultades que estén pasando. Quizás en esta mañana hay personas mirándome que han dicho, ya mi problema no tiene solución. Quizás han pensado, lo mejor es apartarme del Señor porque esta tribulación no puedo soportarla. A esa gente yo le envío bendición. A esas personas yo les digo en el nombre del Señor Jesucristo, Dios es tu amparo y tu fortaleza. Tu pronto auxilio, o sea, ya casi viene, ya llega, va de camino tu respuesta, va de camino tu bendición. En el nombre de Jesucristo me atrevo a asegurártelo. Señor, fortalece a mis hermanos. Dale sabiduría, dale entendimiento, Dios mío, de tu palabra, para que podamos seguir confiando en las promesas que están escritas en tu palabra. Hay algo, Señor, que yo entiendo, y es que en el momento en que tú no cumplas las promesas, tú dejas de ser Dios, y eso nunca va a suceder. Ayúdanos a nosotros, ayuda a mis hermanos ahí donde ellos están, a que se levanten en el nombre de Jesucristo y se den cuenta que si la palabra tribulación en hebreo significa refinar, alaba a Dios, hermano y hermana, porque Dios te está refinando. Cuando la Biblia habla de pruebas, dice que debemos ser probados en diferentes formas. Yo quiero que usted me entienda, hermano, usted que está mirando y oyendo en esta mañana esta grabación. En el momento de prueba, de dificultad, lo que Dios está es refinándote para llevarse algo bueno de la tierra. Dios no quiere llevarse cosas malas, Dios quiere llevarse algo bueno. Y Él quiere llevarte a ti, pero refinado. Deja que la tribulación haga mella en su vida y mella en mi vida para poder salir adelante. En el nombre de Jesucristo, envío esta palabra de bendición. Ahí donde están mis hermanos, si hay alguien que está enfermo, alguien desahuciado por los médicos, yo creo que usted le sana en este momento. En el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, sentí decirles esto mientras oraba. Hay una enseñanza que Dios me ha permitido compartir con mucha gente que se llama el molde de Dios. Y yo enseño lo siguiente. Dios tiene un molde para cada persona. Y cuando usted viene a Cristo, Dios lo va a meter en ese molde. Si usted viene más pequeñito que el molde, Dios no va a desbaratar el molde que tiene para usted. Dios lo mete ahí, en ese molde, y lo que a usted le falta, Dios se lo va a añadir para que usted salga de ahí de acuerdo al molde de Dios, al tamaño de ese molde que Dios hizo. Pero si cuando usted viene a Cristo, usted es más grande que el molde de Dios, tampoco Dios va a destruir el molde para hacer un molde a su tamaño. No, Dios lo que hace es que para meterlo en el molde que Él tiene para usted, si usted es más grande, Dios comienza a cortarle lo que le estorba para que usted entre en el molde de Dios. Y cuando Dios comienza a cortarle a usted y a mí, ahí es donde no queremos pasar esta tribulación. Dejemos que Dios nos meta en el molde para que salgamos de acuerdo
a lo que Él tiene para nosotros. Yo le bendigo a usted en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, y les prometo seguir orando por ustedes, las personas que nos están llamando al número de teléfono que hemos dado, y también por primera vez en estas grabaciones quiero pedirles en el nombre del Señor, por favor, no se olviden de mi persona, clamen a Dios para que Dios me ayude y podamos salir adelante también en medio de esta situación. Yo bendigo la vida de cada uno de ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren y deseo que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y nos miramos en futuras grabaciones.